Soy librepreneur y en esta oportunidad, luego de un ratito de buscar la manera de coincidir con mi querido amigo Lek, tengo la enorme alegría de presentarles a Lek Ancap, que es muy famoso en las redes y en YouTube. ¿Cómo estás, Lek? Hola José, estoy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer pasarme a conversar sobre estos temas de libertad. Muy bien, nuestro querido amigo Lek, voy a dejarle las redes sociales para que lo sigan, lean su contenido, vean un poco sobre sus análisis. Él es una persona que está muy activa en las redes, compartiendo ideas sobre libertad y sobre todo como una persona que ha vivido la realidad de Cuba. ¿Cierto, Lek? Sí, la he vivido y la sigo viviendo todavía. Muy bien, así mismo. Entonces, es un honor, es una dicha poder contar contigo acá. Eres la primera persona de Cuba en Cuba que conversa con nosotros y que nos presenta sus puntos de vista y pareceres. Y sin ir muy lejos o sin dilatarlo un poco más, cuéntanos un poquito tu historia, lo que puedas decir y a qué te dedicas actualmente. Bueno, yo era hasta mi adolescencia el típico estudiante cubano que, hay- para ponernos en contexto, el internet aquí llegó bastante tarde y no hay libertad de prensa, nada. Entonces, el adoctrinamiento socialista en las escuelas siempre fue muy fuerte y el típico estudiante cubano era el que de niño le obligaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che, los obligaban a leer la historia desde la óptica revolucionaria cubana, es decir, la óptica fidelista o castrista, como le quieran decir. Y bueno, uno creció dentro de esa pared de, que te impedía ver más allá y entonces uno tenía un pensamiento bastante uniformado, por decirlo así, aunque es cierto que muchos jóvenes ya mostraban un descontento por cómo se hacían las cosas, pero ante la falta de información, de sistemas, de ideología, básicamente se buscaban los culpables que nos decían a nosotros, que eran o el justo bloqueo imperialista o cualquier otro problema, excepto el que realmente es, que es el socialismo, ¿no? Pero por suerte, eh, mis, eh, mis padres se pudieron ir y yo en una ocasión fui de visita a Miami y, y ahí pude ver algo que me hizo cambiar el chip, ¿no? Yo, eh, a lo mejor parece algo absurdo, pero para mí en ese momento fue como un choque en realidad. Y fue pasar por el downtown de Miami y ver los grandes rascacielos y los grandes edificios elevándose. Y algo me hizo pensar, ¿no? Es que esto lo han construido personas. Es decir, el gobierno no ha tenido que planificar esto no ha venido de un plan central, no se han tenido que socializar los medios de producción. No, es simplemente personas que se dejan actuar libremente y mira todo lo que han creado. Y entonces ya eso me hizo replantearme el, el concepto de sociedad que yo tenía. Y a partir de ahí empecé ya con un buen internet, estando en Miami, empecé a buscar información. El primero que descubrí fue al gran Juan Ramón Rayo, que yo creo que Wow. es la puerta de entrada para muchísimas personas en el liberalismo, aunque algunos le llamamos tibio, no sé qué. Yo realmente lo aprecio mucho porque su manera de explicar y su honestidad hace que muchas personas se interesen por el liberalismo. Y Muy luego bien. de ver recomendaciones de YouTube, etcétera, descubrí a Miguel Ancho Bastos y ya empecé ya entonces a como explorar las ideas de libertad más a fondo. Y entonces me creé una cuenta de Twitter y interactuando con el foro libertario, el foro ANCAP, en discusiones sobre lo que yo quería, o sea, lo que yo creía, me fueron orientando, me fueron dando algunas recomendaciones para leer y entonces ya fui profundizando mucho más. Y a medida que fui profundizando, fui ya entendiendo ya a nivel más serio algunos conceptos. Aunque no me considero un erudito ni nada por el estilo, sí creo que he madurado mucho el pensamiento desde que comencé a ver a Juan Ramón Rayo hasta ahora. Y, y bueno, me dedico básicamente a eso, es decir, en mi tiempo libre trato de compartir las personas, ya sea a través del humor o a través de la simplificación de las ideas, lo mismo que he ido aprendiendo yo, ¿no? Hablar sobre economía, sobre política, hago a las personas reflexionar y a veces también como que hago algunas preguntas polémicas o algunas cuestiones polémicas que
que me han traído ciertas funas, ¿no? Porque son como declaraciones muy controversiales, pero entiendo que es más importante llegar a la cuestión de las cosas y analizarla de forma honesta que quedarnos en lo superficial. Entonces, pues también me gusta plantear el contenido a veces de forma tan disruptiva para que se genere un debate intenso. Hay personas que se quedan en lo superficial, pero hay gente que entra a debatir lo esencial del contenido, ¿no? Y bueno, eso realmente me hace muy feliz. Veo muchas personas que se interesan, muchas personas que me escriben y me dicen que lo ha acercado a estas ideas, que se han interesado. Algunos se han hecho anarcocapitalistas, otros se han hecho libertarios y ya para mí eso es un logro grandísimo. Y entonces básicamente me dedico a eso. Eh, mi red social más fuerte es Twitter, donde tengo ya casi 13.000 seguidores. Y estoy empezando un canal de YouTube, pero lo tengo en pausa esperando que me llegue un micrófono para poder grabar con mi propia voz los videos, porque con el audio que tengo es muy malo. Pero bueno, ahí seguimos intentando divulgar libertarismo, que es básicamente mi razón de ser en redes. Me alegra demasiado escuchar todo lo que has dicho y aplaudo con mucha sinceridad todo este esfuerzo que pones tan, tan real, tan intencional y tan real. Y fíjate, ya voy a anotar una cosa acá que me gusta mucho, que es que nosotros vivimos, eh, nosotros las personas que nos queremos acercar y dedicar a esto de las ideas de la libertad, nosotros vivimos entre argumentos y preguntas. Y yo hace poco venía, claro, es muy interesante cómo se incendió en ti la curiosidad al ver el contraste cuando estuviste por aquí, por Miami, y cómo eso nos lleva más lejos, una pregunta, una inquietud y un argumento nos lleva mucho más lejos que conclusiones, que es lo que nos entregan todas las doctrinas y todos estos tipos, ¿no? que nos quieren poner una venda en los ojos, que nos ofrecen conclusiones, 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 lo que tú has dicho, ¿no? Un culpable por aquí, un culpable por allá, y a fin de cuentas, pues no tienes un razonamiento, sino hasta cuando tú te interesas realmente por saber la verdad, ¿no es así? Sí, hay muchísima gente que no tiene el tiempo o las ganas de analizar las cosas, y hay otras que les cuesta mucho porque es un proceso de ir contra lo que tú siempre has creído, ¿no? Es decir, es como traicionarte a ti mismo porque tú siempre has entendido el mundo de una forma y empezar a ver que no es así, es como, es una disonancia muy fuerte dentro de ti. Y entonces uno se resiste a eso y se busca justificaciones para negar la realidad. Yo por suerte tuve, y creo que tengo hasta ahora, ¿no?, la capacidad de ser autocrítica y recapacitar cuando me equivoco. Y en ese momento lo pude hacer, pero hay muchas personas obstinadas. Un abuelo que tengo aquí, por ejemplo, que ha ido también a Estados Unidos, ha visto la realidad y ha regresado, él sigue siendo comunista. Pero claro, él vivió todo el adoctrinamiento y es mucho más fuerte dentro de él. Yo nada más lo viví ya en una etapa en la que ya estaba muy desgastado y era difícil celebrar algún logro de la revolución dentro de Cuba porque es que la evidencia empírica ya es demasiado fuerte, ¿sabes? No puedes negar la realidad. Pero hay muchas personas que sí les cuesta eso. Sí, sí, Exacto, es como que te presentan puras leyendas, 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 mitos y leyendas, y de eso no se puede vivir. exacto. Ya llega un momento que ya tú te das cuenta que sobre el papel es una cosa y la realidad es otra y nunca coinciden. Y ya la persona que tiene un poco de autocrítica ya empieza ya a cuestionarse, ¿no? A lo mejor me han engañado, a lo mejor yo estaba mal. Hay otros que siguen ahí y es difícil, yo creo que es hasta una batalla perdida tratar de cambiar la manera de pensar de una persona que no quiere reflexionarse y plantearse sus cosas. Entonces, esos son casos perdidos. Hay que hablar con quien sí puede dar el paso y tratar de zafarse de esas premisas que le han adoctrinado, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, fíjate, una cosa también, querido Lec, me llama mucho la atención que has mencionado, por lo menos en estos referentes como Rayo, el tema de la honestidad intelectual o sinceridad. Y es algo curiosamente difícil de encontrar en estos tiempos, al menos eso he notado. Claro, cuando uno está buscando sinceridad intelectual, honestidad intelectual, normalmente la consigue,
pero no es que te tropiezas mucho con eso recientemente. Y lo he notado en personas de Cuba también que he conocido, y por supuesto que viven acá y que me han contado sus historias. He escuchado muchas y siempre me encanta escucharles las historias de cómo, bueno, cómo logran salir y bueno, cómo sobreviven a todo esto. Y qué puedes decirles a todas estas personas que nos oyen sobre cómo cultivar o cómo encender un poco más o nutrir esa sinceridad y esa honestidad intelectual en nosotros, pues siendo tú una persona también que ha tenido que saltar ciertas barreras. Bueno, yo creo que lo primero es dar por hecho que nada está establecido a Mm, 100%. Es decir, hay cosas que siempre son ciertas, pero son muy pocas las cosas que siempre son ciertas. Por ejemplo, siempre es cierto que el sol va a salir, pero no siempre es cierto que el cielo va a estar soleado, ¿no? Entonces, como hay ciertas premisas que sí podemos agarrar y sí, darlas como verdaderas, pero a partir de ahí hay que tener la capacidad de cuestionarlo absolutamente todo. Es decir, nada es cierto hasta que no se demuestre de forma lógica. Vamos a decir, un discurso no puede ser la base, un discurso emocional sobre todo, no puede ser la base de tus creencias. Tú tienes que intentar analizar primero razonamientos lógicos y luego tratar, si existe, comprobar la evidencia empírica. Y cuando haces eso es difícil caer en la demagogia del populismo, porque es que la realidad pocas veces secunda a los discursos estos populistas, socialistas, etcétera. Entonces yo pienso que la clave es esa, la clave es separar el trigo de la de la churre o de paja. la churre del Sí, trigo, ajá, de la paja sí, y quedarse y quedarse con el argumento lógico, ¿no? Y tratar de ir al fondo del discurso y no quedarse en la parte emocional. Y es que al final somos seres emocionales y eso nos cuesta. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, es que los pobres enfermos necesitan una atención gratuita porque si no se van a morir. Y por eso el Estado tiene que intervenir y darle salud gratis a todos, ¿no? Entonces, ese discurso emocional a muchas personas les puede llegar, pero ahora tú tienes que plantearte, ¿es realmente la mejor forma para esas personas pobres que se socialicen los medios de producción? Porque te, puede, eh, te puedes empatizar con esa persona, pero no por eso tienes que comprar el discurso del primero que venga a buscar una solución, tienes que buscar la solución correcta. Y entonces, para mí esa es la forma, ¿no? Buscar el argumento y separarlo del discurso demagogo. estoy de acuerdo. Y ver, claro, fíjate, un principio tan elemental como que siempre hay una mejor vía, siempre hay un mejor método, siempre hay algo, y si no lo hay, pues lo estamos buscando y tal, pero definitivamente yo también soy víctima de esta jaula mental desde Venezuela y definitivamente te ponen como un marco mental y se me ocurrió aquí ahorita la idea de que tenemos que escapar es de la isla mental, porque no, nos encierran en una isla mental, ¿no? Porque como sabemos Cuba es una isla y estamos encerrados físicamente, pero hay otra isla que es la principal de la cual hay que salir, que es la isla mental, ¿no es así? Sí, y eso aquí se manifiesta extremadamente fuerte con los medios de comunicación, con la censura, con la persecución al periodismo libre. Y tú ves como que, o sea, aquí yo conozco personas que yo le pregunto su opinión sobre un tema y hasta que el oficialismo no se pronuncia en el medio de comunicación oficial de noticias que tenemos, ellos no se pueden formar una opinión. Es como Mm, que llevan tantos años inculcándole que solamente lo que sale por la televisión nacional o por el periódico nacional es la verdad, que hasta que ellos no escuchan eso, ya pierden la capacidad de pensar por sí mismos. Es decir, ellos tienen que tener una validación del oficialismo para saber qué pensar. Y eso ha sido un proceso de años de castigo a quien se intentaba salir de la línea. Es decir, o piensas así o te va a ir mal, ya sea en la escuela, en el trabajo, o tu familia, tus amigos. Es decir, se castigaba el tratar de salir de esa isla mental, como tú dices. Y ya es algo muy incorporado, sobre todo en la población de edad más avanzada, yo diría a partir de los 40, 50 años, que fueron los que vivieron ese proceso muy fuerte. Ya por suerte la juventud son pocos los que comparten esas ideas. Es decir, la juventud prácticamente todo el mundo se cuestiona el sistema, para no decir que prácticamente nadie cree en él. Entonces es algo que por suerte se está dando, pero hay mucha gente que sigue viviendo en esa isla, en esa cárcel mental que tú dices.
Qué interesante, Lek. Ahora, fíjate, y claro que podemos ahondar mucho más en esos temas, pero además entiendo que el tiempo es limitado y bueno, y siempre tiene que haber alguna especie de tensión cuando tú estás de alguna manera haciendo estas llamadas y tal. Ahora, quería preguntarte, Lek, ¿es posible generar como alguna fórmula sencilla, simple, fácil de entender para que una persona de Cuba salga rápido de esa isla mental? Es decir, ¿habrá la manera, pregunto, ¿no? Que no sé qué opinarás tú, de que uno pueda plantear un ABC, un tres pasos para salir rápido de esa cárcel mental? Para, bueno, para ayudar a muchas otras personas, o por lo menos para presentarles esa oportunidad a muchas personas. ¿Qué piensas tú? Bueno, para serte sincero, yo no creo que exista un plan para sacar a alguien de ese estado, porque como te decía anteriormente, hay personas que no tienen esa capacidad, ya sea porque le han hecho mucho daño o porque se resisten a la autocrítica. Pero si hay algo que funciona, y yo lo he visto muy a menudo, es vamos, la comparación entre modelos, comparar Miami con La Habana, por ejemplo, o comparar España con Cuba. Y Ok. esto es muy efectivo porque las personas y o sea, la mayoría de las personas no tienen el tiempo ni las ganas de profundizar. Es decir, Mm. eh, algunas los que se interesan de forma superficial porque la vida no va de esto, ¿no? Somos pocos los que nos dedicamos en profundidad a analizar y a divulgar, pero la mayoría de las personas tienen su vida. Y, Claro, yo creo que no hay forma más fácil de enseñarle a una persona que algo funciona que mostrándoselo. Ahí ya no necesitas, digamos, es una explicación rebuscada, ¿no? Tú simplemente le dices, mira cómo vive la persona aquí y mira cómo vive allá. Mira todas las carencias que tienes de donde tú vienes y mira toda la abundancia que hay aquí. Por supuesto habrá problemas, ¿no? es Pero ya verdad. eso es suficiente para romper el chip. Igual eh, te pueden cuestionar que si Miami no es perfecta, que si Estados Unidos tiene sus problemas, pero ya cuando tú muestras una realidad objetiva superior a otra, ya es muy difícil que una persona se niegue a aceptar que al menos algo de lo que está haciendo su país está mal, algo de lo que está haciendo el gobierno de su país está mal porque evidentemente mira cómo otros gobiernos pueden estar y al menos eso ya te puede servir para comenzar el cuestionamiento, ¿no? Y tratar de llegar a la verdad. Pero como te digo, es difícil en muchas personas que no, por ejemplo, como mi abuelo, que llevan demasiado tiempo adoctrinado y ya simplemente no van a cambiar nunca. Pero para las nuevas generaciones, yo pienso que sí es más fácil, es la forma más sencilla, ¿no? Ilustrándole modelos que funcionen, básicamente, Me a través de gusta, la me comparación. gusta, me gusta. Ahora, una cosita más que va conectado con esto, querido Lek. ¿Cómo ha sido? Porque me has mencionado que en algunas, es lógico, ¿no? Que algunas veces le preguntas a personas y tal, y inicias una conversación con alguien. Me imagino que en vivo y directo, donde estás ahorita. ¿Cómo ha sido tu proceso en aprender o qué has aprendido en ese proceso de cómo hablarle a alguien? Porque yo también he debatido con personas y a veces uno se calienta un poco o detona de pronto al otro y quizás va aprendiendo a saber decir las cosas sin ceder a veces en ciertos puntos que no se puede ceder o a veces con la suavidad necesaria. No sé, ¿qué nos puedes recomendar al respecto, Lek? Bueno, eso es realmente algo complicado y sobre todo en dependencia del lugar donde se haga, porque no es lo mismo que tú intentes convencer a una persona de tu punto de vista en una reunión privada que tratar de hacerlo en Mm, las redes sociales. Y ujú, es que en las redes sociales es casi como un juego en ver ujú, quién recibe más aprobación social. mm, Entonces, eh, las personas casi que están más atentas a quedar bien que a discutir y, y tratar de ver si su punto tiene razón o no. Entonces como que hay círculos y círculos en los que uno puede eh, tocar estos temas y donde va a ser más productivo. Yo siempre recomiendo que cuando tú intentes convencer a alguien de algo, lo hagas de forma privada y buscando la conciliación, ¿no?
vamos a decir, desde una postura de yo creo que no, esto es así, Ok. y tratar de llegar a puntos en común. Pero tratar de reconvertir a alguien en redes sociales, por ejemplo, o en un debate donde el objetivo es quedar bien de cara a otras personas, es muy difícil porque normalmente el orgullo se antepone a la razón y entonces las personas Mm. prefieren caer en todo tipo de falacia o de contradicciones con tal de no admitir que perdieron. Y yo también puedo caer en eso, es decir, nadie está exento de eso. Es algo natural que cuando el orgullo se te ve atacado, tú intentes defenderte. Por eso creo que la mejor manera de conversar con alguien es no confrontándolo, sino irle mostrando, mira, esto es así, yo pienso esto, y dejarlo que reflexione. Pero el debate directo, sobre todo en redes sociales, pocas veces es producente. Muy bien, Leg, me encanta lo que he escuchado. Ahora, fíjate que muchas personas pudieran pensar en algún momento que nosotros de pronto somos muy idealistas o de pronto estamos un poco divorciados de la realidad o que ya el juego está perdido y ya todo, ya nada vale la pena y les falta un poquito quizá de esperanza, ilusión, aunque bueno, también estamos como en una aplanadora de ideas que por todos los lados, entre la censura y los dogmáticos y por un lado y otro, los que te cancelan o te sacan, te quieren sacar del juego definitivamente, pues bueno, no, tenemos que como que hacer varios malabares para salir de ahí, pero definitivamente, digamos que nosotros estamos en ese proceso y también expuestos a que sí, nos censuren, nos saquen del juego. Quería preguntarte, a pesar de eso, ¿qué utilidad, qué pudiéramos decir, o tú en tu caso, en tus circunstancias actuales, yo en las mías también, ¿no? Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero definitivamente pues trabajo, emprendo, hago una cosa, hago otra, tengo 3 trabajos prácticamente y estoy así, 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 así. Y no me quejo, me siento muy feliz, siento que estas ideas de la libertad me han llenado muchos espacios que definitivamente es después que uno entiende en la oscuridad que estaba antes, ¿no? Pero, en fin, la pregunta va por el lado de que, ¿qué utilidad puede tener una persona, bien sea pobre o rica o obstinada o socialista o de pronto pseudocapitalista? ¿Qué utilidad le puede sacar a estas ideas y a esta perspectiva? Bueno, depende de cuáles sean las ideas, porque por ejemplo, yo me trato de mover en un terreno muy, muy filosófico o muy ético, pero a nivel práctico es complicado aplicar nada de esto porque para que todo lo que yo divulgo tenga sentido, primero el Estado debería permitir que se pudiera implementar, ¿no? Es decir, Claro. mm, básicamente lo que yo propongo es que todas las funciones que hoy en día se realizan de forma coactiva, es decir, a punta de pistola, que se realicen de forma privada y voluntaria y que de esta forma no solamente va a ser más justo, sino que va a ser mucho mejor y sobre todo para quien más lo necesita va a ser más justo. Y, Exactamente. y eso es algo que, hombre, así es difícil de aplicar, ¿no? Porque tú dices, bueno, ok, ¿y ahora cómo hago eso? Evidentemente, en el mundo en que vivimos, un mundo estatizado, una mentalidad eh, extremadamente estatista, incluso entre nuestros primos más cercanos, los liberales, eh, Ujú. todavía creen ¿sabe? Con vehemencia que el Estado es necesario Sí. y que debe estar allí, y entonces es complicado llevar ese razonamiento de voluntarismo a la práctica. Lo que sí creo que puede ser Ujú. útil, y he sido criticado recientemente por eso, es intentar combatir ese estatismo con las armas del estatismo. Es decir, si ya vivimos en democracia, los que tienen la suerte de vivir en democracia, porque yo no tengo esa oportunidad, que por lo menos conociendo estas ideas, conociendo que el Estado siempre va a ser más ineficiente que lo privado, que traten de oponerse al crecimiento del Estado mediante el voto en defensivo, por decirlo así, ¿no? Si no tienes un partido libertario que te vaya a acabar con el Estado, pero al menos tienes un partido que promete un 1% menos de Estado que el otro, o ya el otro directamente es socialista, pues que trate siempre de votar por el menos socialista, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de luchar contra el mal, entendiendo el mal como el avance del Estado hacia o sea, atacando las instituciones privadas.
Y mientras más tú te opongas a eso, mientras más tú le impidas al Estado crecer, aunque no siempre es posible, pero mientras más tú se lo impidas, un poquitico menos mala va a ser tu sociedad. Y, y hay muchos liberales o muchos libertarios que se oponen o renuncian al voto por pensarlo como una legitimación del sistema o una causa perdida, pero yo realmente pienso que casi siempre hay un político peor que otro o un partido peor que otro. Y si te dan la oportunidad y tú sabes, si tú conoces estas ideas y sabes que más intervención significa más deterioro individual y social, pues trata de oponerte a eso, ¿no? Es lo menos que puedes hacer, intentar influir con la balanza hacia tu lado, votando en contra del mal mayor, por decirlo así. Entonces, eso es ahora mismo, aparte de la divulgación de las ideas, ¿no? Que yo creo que es lo que puede llegar en un futuro a cambiar esta mentalidad estatista. Yo creo que eso es lo único que podemos hacer para intentar defendernos. Y bueno, la batalla cultural, por supuesto, es importante, pero ahora mismo en el punto que estamos, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Hasta que si llega a ser, se convierta las ideas de la libertad en una masa crítica que puedan influenciar de verdad hacia un camino de verdadera reducción o destrucción del Estado, ya sea por la vía política o por la vía de secesión o lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que hay que oponerse al mal siempre que se pueda con las herramientas que nos den. Y esa herramienta es ahora mismo votar defensivamente. No hay mucho más que se pueda hacer. Bueno, me encanta. Bueno, bueno, sí, parece poco, ¿ah? Parece poco, pero sí me parece algo bastante sustancial, definitivamente complementando con lo que acabas de decir. Y bueno, me parece muy sensato. Yo he llegado a pensar, he llegado a dejar de votar también por esas razones, pero ahora que lo dices de esta manera, pues considero que sí, que valdría la pena definitivamente y entiendo también que sí, que todos estos sistemas democráticos son una legitimación y todos pues, tienen tanta razón los liberales como los anarquistas también. Pero sí, también tener una actitud activa es fundamental, me parece. Y lo que dices de fomentar las ideas y todo esto, sí es una tarea que debemos hacer. Ahora, cuando hablas batalla cultural, creo que muchos marxistas, socialistas, populistas, colectivistas lo entienden rápido porque se dedican mucho a eso. Y bueno, les pagan, además, les pagan muchísimo, les pagan con el dinero de los impuestos, les pagan con el dinero de los favorcitos entre privados y públicos. Eh, pero ¿qué pudieras denominar tu batalla cultural para un libertario, anarquista, liberal, bueno, partidario de la libertad? Bueno, sí hay como una gran ambigüedad en lo que es la batalla cultural, porque Uf. dependiendo a quién tú le preguntes, te puede significar una cosa u otra. Por ejemplo, si yo hablo con un votante de derechas, por ejemplo, un conservador, te va a decir que la batalla cultural es eh, hacer que las personas entiendan que el Estado debe limitarse a ciertos ámbitos e imponer determinados valores morales en la sociedad. Nada más Y si, peligroso, nada más sí, peligroso. exactamente. Si no hay nada más peligroso que dejar que el Estado castigue en base a la moral de un colectivo. Uf. Y, y entonces, si le preguntas a un zurdo, pues te va a decir que no, que son otros valores morales los que hay que implantar y además que el Estado debe ayudar a no sé cuántas personas y garantizar no sé cuántos derechos. Y todo eso del bolsillo del contribuyente. Pero si le preguntas a un libertario, o por lo menos si me preguntas a mí, yo creo que la batalla cultural es explicarle, y esto a lo mejor suena un poco polémico, ¿no? Pero es explicarle tanto al zurdo como al conservador que pueden conseguir sus objetivos sin el Estado. Y Me encanta, me encanta. Y que claro, estamos en el mismo saco, y que estamos en el mismo saco. exactamente. Estamos Al ordeñados, final, a todos nos ordeñan por todos lados. exactamente. Al final, a ver, la mentalidad izquierdista ha tenido tanto éxito porque tiene un mensaje emocional muy potente, ¿no? Que es la ayuda al desfavorecido, eh, Mm, resarcir al oprimido, ¿sabes? mm, Como justicia social. Y eso a priori no tiene por qué ser algo malo. Y me voy a explicar. Yo por sí. ejemplo, yo no creo que el Estado deba garantizar ningún derecho ni ninguna organización pública, pero yo no estoy en contra de que en una sociedad sin Estado la comunidad cree sus propias instituciones de ayuda mutua. Sí. Y esto no es algo que yo quiera inventar, esto es algo que ya sucedía en el pasado.
Un ejemplo sí, de esto es la iglesia. La iglesia funcionaba como pilar de la sociedad y brindaba todo tipo de servicios públicos. La iglesia brindaba educación, brindaba salud, hacía caridad con los más necesitados. Y sí, todo esto, si te fijas, era un sistema de redistribución de la riqueza, donde las sí, personas más ricas donaban en la iglesia y la iglesia entonces se lo daba a quien más lo necesitaba. Ayudaban a las personas con problemas de adicciones o determinadas enfermedades. sí. Y todo esto era un sistema de justicia social, pero basado en la voluntariedad. Y, Y es lo... y en el amor también, o sea, además, o sea, claro, Exacto. técnicamente funcionaba como algo al margen del Estado, pero además con un argumento claro y sin, cómo decirlo, sin querer imponer eso en otro lado. Exactamente. La iglesia no te obligaba a contribuir, lo hacías si tú querías. Y remontándonos y viendo la historia, muchísimas personas lo hacían. Mira, yo, por ejemplo, yo vivo en Camagüey, una provincia de Cuba, que si no me equivoco es la provincia que más iglesias eh, Mm, tiene per cápita, ¿no? Es como hay muchas, muchas, muchas iglesias aquí. Y eso es señal de cuán, vamos a decir, concientizado estaba la población en ese momento de la iglesia mm, como una institución social buena, ¿no? De cuántas personas recurrían a ella. Hoy en día no va mucha gente, el castrismo ha intentado purgar la religiosidad en la población, con no mucho éxito, pero es cierto que ya no es lo mismo que antes. Pero tú puedes ver cómo el pueblo se intentaba siempre organizar alrededor de esto, es decir, construían muchas iglesias sí, y ahí se hacía de todo tipo de actividades públicas, ¿no? Es decir, y por sí, público me refiero a las personas coordinándose para ayudar a la sociedad, pero de forma voluntaria. Entonces, existe un mito de que si el Estado no existe, de repente las personas ya no se van a querer ayudar entre sí y todos van a ser egoístas y todos van a pensar por sí mismos, cuando la historia nos demuestra que no es así. Siempre hemos sido seres sociales que no hemos intentado ayudar. Por supuesto, siempre habrán sus ovejas negras, pero la sociedad siempre funcionó organizada y se ayudaba entre sí. Entonces yo creo que la batalla cultural debe consistir en eso, en enseñarles que tanto al de izquierda como el de derecha obtendrían mejores resultados sin el Estado y creando sus instituciones voluntarias. Y si hay discrepancias morales o discrepancias de políticas sociales, políticas pues, voluntarias, digamos, ¿no? De cómo debe organizarse la sociedad, pues no habría nada más que dividirse. Como hoy en mismo día existen fronteras entre estados y no hay mucho problema, una ley de un lado y una ley en el otro, y el mundo funciona bien, pues la sociedad podría dividirse así, ¿no? En un lado, algunas personas que se acogen a determinada forma de organización social y en otro, pues otra persona con otra idea. Podría ser una división por barrio, por calle, por sí, municipio, lo que sea, o incluso mezcladas, pero que se afilian por ejemplo, yo me afilio a una iglesia y yo contribuyo y obtengo ciertos beneficios, pero el de al lado no tiene por qué afiliarse y no recibe su exacto, beneficio y punto. exacto, Y, exactamente. esa convivencia es posible, ¿no? De hecho, se ve en el mundo como hay diferentes Exacto, legislaciones y coexisten sin problema. es real, en Venezuela hay un sector de población que le llaman guajiros y entonces ellos tienen como que su propia ley, su propio código, la policía no se mete con ellos, o sea, se casan a su manera, viven a su manera, comen a su manera, todo a su manera. Este, y no quiero decir que eso es bueno o malo, no quiero decir que yo estoy de acuerdo o no con la manera como ellos viven, ni que yo sea de ellos o que sea tampoco de otro lado, sino que existe, funciona, se mantiene. Y así mucho acá, muchas residencias, amigos, clubes, tienen su propio código y tal, y coexiste. Lo que pasa es que siempre hay alguien que se quiere poner por encima de ellos y quiere extraer rentas, extraer rentas, extraer rentas, diezmar, bueno, legislar encima de ellos, bueno, en fin, ¿no? Todo desde un principio que yo también vengo reflexionando mucho, que es que parten del principio que la gente no se puede organizar por sí misma, como que ellos son ESTUPIDOS, entonces como que ellos no pueden resolver sus problemas, pero entonces tiene que venir otro igualito que ellos a gobernarlos, es lo que dice Bastos, ¿no? Que tienen este hombre diferente de lo que yo tengo, que por qué me tienen que dominar, ¿sí me explico? Que por cierto, te Claro, felicito, vi tu entrevista con Bastos, ¿ah? sí, fue ¿Cómo te increíble, la verdad. sentiste? ¿Cómo te sentiste en la Eh, entrevista?
Bueno, te juro que al principio pensé que me iba a sentir nervioso, pero después que hablé con él un minuto y vi su naturalidad y su humildad, me sentí como si lo hubiese conocido toda la vida. Entonces en la entrevista yo creo que no se me ve nervioso porque la verdad no lo estuve, porque Exacto. me transmitió mucha humildad, ¿no? Y dije, mira, esta es una persona que está aquí para hablar sinceramente, entonces, ¿sabes? Voy a disfrutarlo y ya. Entonces Definitivamente. no hubo ningún problema. Definitivamente. También tuve la suerte de entrevistarlo y basta hay que hacerle estatuas por todo el país, por todos los países, por Sí, todo el mundo. Qué sí, el bello, qué trabajo de bello. Bastos es increíble, la verdad. Qué buen ser humano, increíble. Ahora, Lec, una cosita más y ya casi vamos acercándonos al final. Sobre el emprendimiento, la función empresarial. Yo tengo nociones porque he tenido mucho roce y conexión con personas de Cuba aquí, y he interactuado muchísimo con ellos, y tengo una noción de cómo funciona el comercio o el mercado negro y cómo resuelven las cosas allá. Quizá nuestra audiencia no lo sabe, pero más allá de entrar en detalles, tú... ¿Qué peso, qué importancia le das al emprendimiento? Recordemos que en Librepreneur hablamos de emprendimiento y libertad como dos caras de una misma moneda, que una cosa se apoya en la otra y viceversa. Y ¿qué puedes decirnos de la función empresarial del comercio, incluso dentro de esas condiciones tan inhóspitas y hostiles que has logrado saltar en tu región? ¿Qué nos puedes decir del emprendimiento? ¿Por qué es importante para la libertad? ¿Qué puede hacer una persona con todas las limitaciones que hayan? ¿Qué puede hacer por el comercio y la libertad? Bueno, yo pienso que el emprendimiento es una manifestación de la personalidad del individuo o de, vamos a decir, el carácter de una sociedad. Es decir, normalmente tú no emprendes en algo que te disgusta o en algo que tú no crees o para resolver un problema que no tiene tu sociedad, porque básicamente no te va a comprar nadie, ¿no? Es como que tú Qué, pudieras a vender arena en el Sahara, qué ¿sabes? bonito, qué bonito lo que has dicho. Entonces, sí, entonces como que donde quiera que tú ves emprendimiento, tú estás viendo allí que se está satisfaciendo una necesidad individual de autorrealización o una necesidad social, porque el emprendedor que no satisface una necesidad social no existe. Entonces como que la manera que tiene la sociedad de satisfacerse a sí misma es mediante el emprendimiento y siempre lo hace bien porque esto, y es fácil de ver además, ¿no? Las señales que lanza la sociedad son muy claras para quien sepa interpretarlo como eso, ¿no? Y que son los precios. Cuando tú ves que un producto tiene un precio disparado, es la sociedad pidiendo a grito que alguien emprenda para solucionar esa escasez de ese producto, ¿no? Y cuando ya se empieza a saturar el mercado y hay demasiados emprendedores solucionando esa necesidad, pues entonces el precio cae al suelo, deja de ser rentable y el exceso de empresarios pues se va limpiando y al final la sociedad se va regulando para que exista la cantidad justa de oferta según la demanda que tiene esa sociedad. Por eso creo que es un reflejo de las necesidades de la sociedad. Me Y, encanta. y prohibir eso es atentar contra la propia sociedad, porque tú estás O, que, quitándole. o querer controlarlo, o querer alterarlo. Claro, el problema de controlarlo es que una sociedad no es un organismo eh, homogéneo, es decir, es extremadamente diverso y las necesidades van cambiando, pero una manera vertiginosa y no tiene forma de planificarlo. Es decir, tú puedes planificar, digamos, eh, vamos a decir, las necesidades de tu casa, pero en tu casa vivirán tú y 4 o 5 personas más, pero ya si tienes que planificar las necesidades de una ciudad con cientos de miles de personas, pues se hace una tarea técnicamente o humanamente imposible. Y incluso Mm. hay otros factores, ¿no? Porque planificar eso sería después de haber recogido toda la información de ese momento, pero en lo que tú la estás procesando ya se está creando nueva información que ya no tienes Exacto, procesada. Entonces exacto. es imposible estar más actualizado de la información de la necesidad que necesita, por ejemplo, de las necesidades de la sociedad, que permitiendo la formación de precios, porque los precios se forman de una forma tan rápida que es imposible ser más rápido que ellos. Entonces, tú simplemente dejando los precios actuar, tú puedes determinar como emprendedor qué es lo que te está pidiendo la sociedad, qué es lo que ella necesita. Y Me ahí tú encanta. vas, inviertes en eso y satisfaces esa necesidad hasta que los precios caen mucho y tú te das cuenta que tienes que parar, que ya está satisfecha esa necesidad. Y la sociedad se va regulando. Pero no solamente yo creo
con, con los precios, ¿no? Porque hay otras formas de que lo que hablábamos ahorita de la iglesia, ¿no? Si, por ejemplo, tú empiezas a construir iglesias eh, para ayudar, digamos, con la salud, digamos que la iglesia, como hacía antes, que recibía a los leprosos, ¿no? Y la iglesia se Sí, llenaba de leprosos sí, y los cuidaban. Y las personas donan para que eso suceda, porque si no se donan, pues no pueden adquirir los cuidados. Ahora, si tú sí. empiezas a crear muchas iglesias, más de los que los leprosos necesitan, por ejemplo, pues van a haber iglesias que ya no van a estar recibiendo las donaciones porque quien dona está viendo que ya no hay leproso en esa iglesia. Entonces, ¿cómo vas a donar un lugar donde no se está atendiendo? Tú donas donde existe la necesidad porque estás viendo que en la de al lado sí hay leproso, pero en esta no hay ninguno. Entonces, ¿para qué vas a donar en esa donde no existe? Y esa iglesia sin fondo, pues desaparece. A diferencia del Estado que mantiene viva a las empresas zombies o a las instituciones públicas a Mm. pérdida, que no es más que la señal de que la gente no está necesitando ese servicio y aún así tú lo estás subsidiando. Pero como no permites que quiebre, pues sigue parasitando a la sociedad indefinidamente y sin cumplir ninguna función social. Entonces, como que al final, esto de la iglesia también sería emprendimiento. Es decir, yo Sí, pienso que una persona que abra una ONG también es un emprendedor. sí. No todo es por la ganancia, el altruismo también es una forma de emprender porque estás brindando un servicio a Siempre otras que no personas. pacte, siempre que no pacte con el tirano de turno. Exactamente, siempre que no te alíes con la coacción del Estado para conseguir tus fines o impedir a la competencia que actúe, ¿no? Pero siempre que tú actúes en libertad, si tú permaneces, es decir, si no hay un Estado detrás cuidándote y tú existes, tu negocio funciona, significa que tú estás siendo útil para la sociedad. En el momento en que Así la es. sociedad ya no te necesita, tú solito vas a desaparecer o te reinventas. Bueno, un ejemplo de esto es Netflix. Por ejemplo, Mm. Netflix, antes de ser lo que es hoy, era un salón de alquiler o sea, una tienda de alquiler de DVD De película, sí. y de películas. Y la gente iba ahí a alquilarlo. Y cuando la sociedad dejó de necesitar eso, porque hubieron nuevas tecnologías, Netflix tuvo que reinventarse. Y si no se reinventa, quebraba, como Sí. quebraron muchas. Pero ella se pudo reinventar y ahora está satisfaciendo otra necesidad distinta. Entonces, ahí estás viendo cómo la misma ganancia, el mismo interés por obtener ganancia, le permitió a Netflix cubrir una nueva necesidad cuando la que cubría antes ya había desaparecido. Entonces, básicamente ese proceso constante de ir adaptándose a las necesidades sociales es la función que hace el emprendedor. Me encanta, Alec. Una última cosa para continuar y ya, bueno, ya finalizando. ¿Qué me puedes hablar? Bueno, ya hemos cubierto todas las preguntas, pero fíjate que muy poco se habla bueno, nosotros que estamos muy metidos en esto, sí escuchamos a mucha gente hablar de la responsabilidad, pero de pronto la gente que solo escucha libertad, 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 libertad y le da un poquito de miedo pensar que la libertad se opone a la responsabilidad. ¿Qué puedes decirle? Bueno, esto yo creo que hay personas que por cómo nos hemos ido desarrollando, entienden que tiene que haber un órgano planificador que imparta justicia o que haga responsable a las personas de sus acciones, pero la realidad es que la vida misma te va a ir cargando de responsabilidades a base de consecuencias de tus actos. Lo que pasa es que cuando el Estado está detrás cuidándote y esas responsabilidades no las cargas tú, es difícil ver de dónde saldrían sin ese Estado. Un ejemplo, por un ejemplo, es los alcohólicos que se enferman, le dan cirrosis hepática, por ejemplo, y simplemente van a la salud y aquí en Cuba, por ejemplo, se lo atienden de gratis. Entonces, ahí estás creando una irresponsabilidad por su salud propia, Sí, porque las consecuencias de sus acciones la pagan otras personas, pero muy en una bien. sociedad donde tú tienes que pagar la salud, o incluso donde existan instituciones públicas que ayuden a las personas, estas instituciones no ayudan a personas que no quieren ayudarse a sí mismas. Es decir, Mm. las iglesias, por ejemplo, eh, te, te, te intentaban, eso lo contaba Rothbard en un libro, que era una iglesia judía que lo que hacía era como contratar, o mejor dicho, darle ayuda a personas que tenían alguna adicción o algún problema, pero que querían salir de ella, y lo que hacían era buscarle un trabajo temporal
Pero fíjate, un trabajo, no era mantenerlo, era buscarle un trabajo mm, hasta que superaran su adicción y pudieran reinsertarse en la sociedad. Pero si mm. veían que la persona no tenía las ganas de, de salir de ahí, pues simplemente no destinaban los recursos escasos que tenían en ayudarla. Y entonces esa persona corría con toda la responsabilidad de sí misma. Entonces, yo creo que es una cuestión de simplemente ponerlo en práctica y a medida que tú vas quitando las subvenciones por aquí y por allá, la responsabilidad individual va tocando tu puerta. Yo por ejemplo, llevaba una vida, antes de ser padre, llevaba una vida, vamos a decir, sin pensar mucho en el futuro, ¿no? Mm, Sin mucha planificación. Pero en cuanto ya tú sientes la responsabilidad de que hay una persona que depende de ti, ya tu mentalidad cambia. Entonces tú tienes que mm. planificar mejor e intentas estructurar tu economía en base al mañana mucho más de lo que lo hacías antes. Pero es porque ya existe esa necesidad de ser responsable y el Estado impide que las personas sientan esa necesidad porque dicen, papá Estado siempre va a estar ahí para ti, ya sea con la educación, con la salud, para ayudarte con un subsidio o de funcionario público, no sé qué, lo que sea. Y entonces desaparece ese instinto de responsabilidad. Pero en una sociedad donde las personas actúen libremente van a ser 100% responsables de las consecuencias de sus actos. Y de eso no se puede escapar, claro. Habrá Me personas encanta. que las pasen mal, pero son personas que merecen pasarla mal porque no son responsables consigo mismas. Y si la sociedad te da la oportunidad de tú retomar el camino, pero tú no lo aceptas, no se te puede forzar ahora a que tú, por ejemplo, abandones el alcoholismo. Si tú no pones de Sí. tu parte, pues las consecuencias son tuyas. Nadie debe correr con esos gastos. O tampoco obligar a otra persona a que se encargue de ti, como que tú eres digno Exacto. y merecedor, naciste digno y merecedor de que hacer lo que te da la gana y otro se va a hacer responsable de ti. En tal caso, tú puedes hacer caridad con alguien que no quiere ayudarse a sí mismo y ya eso es otro argumento, otro Sí, razonamiento, mira, pero otra, te, sí. te voy a poner un ejemplo sencillo que vi el otro día aquí mismo. Yo fui a comprar unas pizzas y había un mendigo, que en Cuba abundan, a pesar de que el 7 negar, había un mendigo pidiendo dinero. Y entonces la persona que estaba ahí le dijo, mira, te voy a comprar una pizza, te voy a comprar un pan. Y el tipo le dijo, no, no, yo no quiero, a mí dame el dinero. Y entonces le dijo, no, yo no te voy a dar el dinero porque yo no sé lo que tú vas a hacer con el dinero. Si tú quieres, yo te compro comida para que te la comas. Pero si yo te doy dinero, yo no sé si tú lo vas a coger para fumar o para comprar alcohol. Entonces yo no te voy Sí. a financiar tus vicios. ¿Me entiendes? Yo te puedo ayudar a comprarte comida porque veo que la necesitas porque tengo una necesidad mala. Pero yo no te voy a dar mi dinero para que te lo gastes en tus vicios. Entonces ahí estás viendo un ejemplo de cómo la sociedad sí te puede ayudar siempre que tú quieras ayudarte. No te van a financiar tus gastos, ¿me entiendes? Tus vicios. De acuerdo, incluso si alguien te quiere regalar un cigarro o una cosa, pero una cosa de motivo propio, pero muy diferente es que venga un barbudo sabio a obligarme a mí a yo cargar con la irresponsabilidad de otra persona, que creo que también es lo que más pinta en el presente. Y mi querido Lek, ¿qué libros simples, sencillos, o bueno, o complicados, lo que tú quieras, qué libro nos recomiendas en este mundo que estamos afanados, corriendo para arriba y para abajo, ocupados, con deudas, con gastos, con un consejo de sabios por ahí que quiere modificar la sociedad con bigote? Y ¿qué, qué libro nos recomiendas leer para este momento que estamos tan afanados para aprender algo y salir de esa isla, querido Lek? Bueno, yo recomendaría primero de Rothbard, Mm, recomendaría, es una recopilación de artículos y ensayos que se llama Igualitarismo, una revuelta contra la naturaleza humana o algo así. Y básicamente él ahí se encarga de desmentir esta idea socialista de que la sociedad debe ser igualitaria, de la justicia social, de esto mismo, de la intervención de ese sabio con bigote para regular la vida de los hombres. Y es una buena recopilación que te ilustra eh, la lógica detrás de todos esos planes sociales y sus verdaderas consecuencias, ¿no? Y por otro lado, para abrir un poco la mente y como intentar replantearse todo lo establecido, recomendaría leer Defendiendo lo Indefendible de Walter Block, donde esta persona hace una defensa de cosas que la mayoría de gente tenemos interiorizadas como, o teníamos, en mi caso,
interiorizadas como que deben estar prohibidas y deben ser reguladas por el Estado porque son cosas malas. Pero después de los análisis de Block, tú te das cuenta que la intervención del Estado lo que hace es empeorar los problemas. Mm, Y normalmente, dejándose al libre mercado, pudieras obtener una mejor solución de esos conflictos que son inherentes a la naturaleza humana, que no van a desaparecer, aunque el Estado te diga que hay que prohibirlo. Prohibir algo no lo desaparece, y si no, podemos ver el resultado de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que se gastan, creo que son 30.000 millones de dólares al año, y tienen las calles llenas de zombies infectadas con sí, fentanilo. Entonces, exacto, ahí claramente te estás dando, o sea, y entonces la solución de la gente es más dinero para más guerra contra las drogas. Es decir, exacto. por favor, estás viendo, Además estás que viendo los resultados y te resistes. son instituciones que no se proponen en un principio desaparecer, sino perpetuarse y entonces cuanto peor, lo que dice Bastos también lo explica, cuanto peor es el problema, más presupuesto le dan, como tú has dicho, y no al revés. Entonces, ¿cómo sales? ¿Cómo resuelves eso? Si cuanto peor es la cosa, más dinero te dan. Claro, ese es el problema, que al final quien te vende el producto necesita que tú te creas que lo necesitas, ¿no? Y el político, Así si es. no te crea un problema, él no te puede vender la solución. Por eso es que vemos constantemente a los políticos creando fricciones sociales, creando problemas sociales donde no lo existían, o donde si lo existían no eran tan graves y se solucionaban de una forma más eficiente, pues ahora te los fuerzan y te los crean. Lo Mm, podemos ver con el feminismo, lo podemos ver con mm, la inclusividad LGTB, lo podemos ver con la sí, inmigración, sí, lo podemos ver con la animadversión que la izquierda le hace a la iglesia, por ejemplo. sí, sí, Y te das cuenta como siempre te intentan crear un problema para ellos luego atrás venderte la solución. El caso yo creo que más reciente es el de Irene Montero en España, que cada vez que hay un problema con una mujer o un supuesto problema con una mujer, o la comunidad LGTB dice, ven, por esto es que se necesita el ministerio, vamos a aumentar el presupuesto a 1.000 millones ahora. ¿Sabes? Como diciendo, mira, te estás dando cuenta que sí necesitamos existir, y ese es chao. su cometido, ¿no? Porque a fin de cuentas ese es su trabajo. Tú tienes que pensar que el político, con sus intereses perversos, él lo que busca es su beneficio. Entonces, evidentemente, tú no vas a solucionar un problema para perder tu trabajo. Tú quieres perpetuar ese problema para perpetuar tu trabajo. Y si puedes ganar más por ello, pues también lo vas a intentar hacer. Ya, ya, la promesa mayor. Mira, fíjate, yo acabo de escribir algo, es que todo esto redunda en esto, dice, un político resuelve, entre comillas, un problema con una promesa mayor, definitivamente, puras Claro. promesas. Mira, Lec, querido Lec, estoy demasiado feliz, orgulloso de tenerte aquí en el programa y aplaudo sinceramente todos los esfuerzos que haces y espero conocerte en persona más temprano que tarde. Quiero escuchar palabras de cierre antes de irte. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, te quería dar las gracias por invitarme, y a cualquier persona que esté escuchando esto, que esté interesado en conversar conmigo, yo debato y converso con cualquiera. En ese sentido soy un poco como Bastos, ¿no? Que lo que me interesa es difundir las ideas, Así por es. encima de todo. Y es que yo por ejemplo, o sea, lo de Twitter al principio yo lo hacía por amor al arte, ¿me entiendes? Incluso yo llegué a financiar con mi propio bolsillo el Twitter Blue que me costaba, para simplemente tener más alcance, sin obtener nada por eso, es decir, por amor a la divulgación. Es como que algo que me apasiona, y Así es. cualquiera que quiera compartir conmigo, pues estoy abierto a eso. Y como un mensaje de cierre, podría decir que eh, creo que hay que hacer una reflexión sobre los hechos y no sobre las promesas, ¿no? De Creo acuerdo. que cualquier persona que escucha a un político tiene que dudar siempre, el 100% de las veces, de lo que dice, porque la finalidad del político nunca va a ser tu bien personal, sino su bien personal, Mm, y tratar de luchar contra eso como se pueda. Estamos de acuerdo todos que Ancapia o Minarquistán, si se le quiere decir, no va a llegar pronto, pero no por eso debemos rendirnos y bajar los brazos ante el exacto. mal. Hay siempre que tratar de salir a combatirlo donde sea, oponiéndose como se pueda a más intervención del Estado, porque es lo único que tenemos ahora. Eso, intentar difundir las ideas como mejor vean, porque
el futuro, para que se cambie, para que abandonemos el estatismo, primero hay que abandonar la mentalidad estatista. Y eso se cambia con ideas. Entonces, nada, seguir dando la batalla cultural como se pueda y donde se pueda. Me encanta, Lec. Bueno, yo cierro diciendo, llenamos la vida con sentido. Fíjate, a veces, como tú lo has dicho, ¿no? No sabremos lo que llegará, pero definitivamente nuestra vida tiene más sentido, más propósito, más alcance, más felicidad, más satisfacción. No quiero decir con esto que tenga menos problemas, pero definitivamente es algo que vale la pena vivir. Te agradezco mucho. Yo soy José Velandia, soy librepreneur. Trabajo por una sociedad más responsable de su libertad. Esto fue Desiguales, programa número 46, con nuestro querido amigo Lec desde Cuba. Te mando un gran abrazo, Lec. Seguiremos en contacto. También estoy abierto para otras colaboraciones y muy pronto subo este capítulo al aire, ¿ok? Ok, gracias, José, por la invitación. Un abrazo. Cuídate mucho, hermano. Otro para ti. ¿La niña? ¿Se me puede? Nene. Vamos, nene. ¿No se ha dormido? No, que tiene que dormirse. Pero fíjese, ya duerme. El problema es que pierde los horarios. Si yo no la dejo dormir ahora, entonces se acuesta a las 7. No, ya. Escúcheme que yo he pasado por esto muchas veces. Si ella no duerme por la tarde, se acuesta a las 7 o a las 8 y se levanta entonces a las 12 y se pasa la madrugada entera. No es la primera vez que pasa esto. No la puedo dejar dormir. O sea, no la puedo dejar despierta. ¿Qué bola, güey? Espérate. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Miau, 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 miau. Sentadito en su tejado. Tío. Nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae, 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 cae. Cae en mi mano, cae en mi cabeza, cae en mi nariz. Nieve, nieve,
de nieve, copo de nieve, cae en mi mano. Nieve, nieve, copo de nieve. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Nieve, nieve, copo de nieve, como de nieve. Na, 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 na. Na, 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 na. Buenas noches a dormir. Buenas noches a dormir. Ahí vienen las bebas que quieren dormir. Buenas noches a dormir. Buenas noches a dormir, me te quiero. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Qué linda es la beba, qué linda las bebas que quieren dormir. Rebequita a dormir, Rebequita, buenas noches a dormir. Lero, 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 lero. Lero, 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 lero. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. La, 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 la. Na, 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 na. La, na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Había una vez una iguana sentadita en su cama. Qué bonita la iguana café, la iguana café, la iguana café. La iguanita se tomaba un té, se tomaba un té, se tomaba su té. Qué linda la muchacha guana, se llamaba Americana. Qué linda ella se, qué linda se, qué linda se. Convengamos todos como usted, todos como usted, todos como usted. Un día por la mañana caminaba doña Iguana, venía a tomar su café, toma su café, a tomar su café, pero ella quería un té, quería un té, ella quería un té. Qué lindo el té de la iguana, chiquitica y alocada. Qué lindo la iguana café, la iguana café, la iguana café. Ay, qué bonita la iguana café, la iguana café, la iguana café. Tenía una chiquitica, muy bonita y amarilla. La chiquita tomaba café, tomaba café, tomaba café. Y lo tomaba a la hora del té, a la hora del té, a la hora del té. Te conozco, este el pelo,
hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36. Y cuando ríes y tus gestos al agua, de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Es que tanto te conozco que hasta podría jurar que mueres por regresar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Aquí dos, aquí dos, tres, aquí dos, ta, ta, ta. Apunta al cielo, apunta al cielo. Toca tu cabeza, cabeza. Ti, 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 ti. Aquí dos, aquí dos, tres, aquí dos, ta, ta, ta. Apunta al cielo, apunta al suelo, y toca tu cabeza, cabeza. Tin, 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 tin. Tranquilo, tranquilo, tranquilo,
Besitos. Cuando quieren comer besitos, te agarra el pelo con sus piecitos. El aletea con todo pío pío cuando tiene la vida. El aletea con todo pío pío pues quiere. Yo que me la gane. Se la vaca. Veo, veo. No, sí.
No puedo. Espérate. Juega conmigo y conmigo yo. Para que juegue tú conmigo. Le digo a Carlito. Para que juegue tú conmigo. Para que juegue. Espérate. Dile que no.